Carlos, para que ahora abramos el Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, y a partir del versículo 41 lo leamos hasta el versículo 52, es decir, lo que resta del capítulo. Capítulo 2 de San Lucas, versículo 41 al 52. Vamos a hacer esta lectura en forma alternada. El versículo 41 dice así: Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Oremos. Nuestro amado Dios, te damos gracias porque nos has concedido reunirnos en la comunión de tus santos, y desde aquí proclamar tu gloriosa majestad, desde aquí tener la oportunidad de proclamar tu poderoso evangelio, pero también, Señor, ser edificados por la lectura y exposición de tu palabra. Por eso, Señor, nosotros invocamos aquella promesa de nuestro Señor Jesucristo, que aunque Él está a la diestra tuya, no nos ha dejado solos, sino que ha enviado a tu Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda verdad, para que Él nos enseñe todo lo que nuestro Señor Jesucristo había enseñado. A esa promesa nos aferramos, y te pedimos que nuestros corazones sean iluminados, Señor, por la luz poderosa de tu Espíritu Santo, para que podamos conocer tu voluntad por la exposición de ella, para que podamos entenderla por la obra milagrosa de tu Espíritu Santo. Señor, pero hasta la agonía clamamos por nuestra plegaria, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Esta es nuestra oración. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Habrán notado, hermanos, que hemos llevado una secuencia. Para algunos hermanos, algunas iglesias evangélicas, si bien lo hacen, porque hay otras tantas que no, cuando termina la Navidad, el sermón del nacimiento de Jesucristo, y ahí se acabó todo. Ustedes verán que la redención es una historia. El Antiguo Testamento en Génesis, donde ustedes leen generaciones, la palabra hebrea que usa el escritor sagrado ahí es toledot. Y otra de las acepciones de esa palabra toledot es historia. El desarrollo del pueblo del pacto es una historia. La redención es una historia que se va cumpliendo capítulo a capítulo. Y esto entonces no debemos de perderlos de vista. El nacimiento de Jesús trajo el inicio de esa nueva historia, de esa nueva era, de ese nuevo capítulo histórico de la redención del pueblo del Señor.
Por eso después de ello, recordarán, hablamos de la Epifanía, la primera manifestación del Señor a los gentiles. Ya se había manifestado a los pastores, a los líderes religiosos, ya se había manifestado a su pueblo. Ahora esa manifestación se abría a aquellos pueblos que no conocían de la salvación de Jehová. Y esa secuencia es la que hemos llevado. Después hablamos de la presentación de Jesús, ¿recordarán? Y de la circuncisión. Y hoy llegamos a otro capítulo. El sábado, el día de ayer, México y otros países estaban celebrando el día de la Candelaria. Nosotros, de hecho, ayer que veníamos para acá, mi esposa y un servidor, nos topamos con una procesión que nos estorbó el paso, plano, ¿sí? Pero ahí estaba. Y yo espero que alguno de ustedes no se haya deslizado a la casa de su abuelita o a la casa de su tía para comer tamales de la Candelaria. Que si comieron tamales es porque salieron a comprarlos y se les antojó. Y punto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué en realidad celebra el pueblo cristiano? Si usted entra al portal del Vaticano, usted verá que la celebración oficial de la Iglesia romanista, y decía allí en su portal, decía la festa de la presentación del Signore, la fiesta de la presentación del Señor. La iglesia patrística tenía por costumbre recordar a las nuevas generaciones estos episodios de la historia de la redención, porque encargo es dado por el Señor para que tu pueblo no se olvide, para que tus hijos lo sepan, para que cuando ellos pregunten, tú les digas: así ha hecho Jehová. Esa es una tarea entonces de los padres, estar instruyendo a sus hijos y estar conduciendo a sus hijos. En este capítulo vemos una vez más cómo el evangelista Lucas manifiesta la vida piadosa de María y de José. Dice el versículo 41. Iban sus padres todos los años. Vean, era una costumbre que ellos ya tenían. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Acabamos de leer en la Lectio Divina que en Deuteronomio queda registrado 3 de las fiestas principales del pueblo judío y que Dios había demandado que todo varón debería de asistir a estas 3 fiestas al lugar donde el Señor le asignare. Es decir, que no podían hacerlo cada quien donde se les ocurría. Por eso vemos que cada año José y María iban hasta Jerusalén, iniciaban un viaje, ¿sí?, hasta Jerusalén. Y entonces, ¿para qué? Para celebrar la Pascua. ¿Qué era esa fiesta de la Pascua? Conmemorar la redención del pueblo de Israel. Lo que notamos entonces aquí es que los padres aquí muestran una evidencia de una vida piadosa y que al mismo tiempo son ejemplo y reto de fe para sus hijos. El primer libro de enseñanza para los hijos son los padres. El primer ejemplo para los hijos son los padres. Y si nosotros no cumplimos con la voluntad de Dios, entonces perdemos autoridad para enseñar a nuestros hijos.
Enseguida el versículo que vemos 42 dice, cuando tuvo 12 años, se refiere a Jesús, porque está hablando de los padres de Jesús. Dice, iban sus padres. Ahora, especifica en el versículo 42, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén. ¿Y cómo dice la frase? Conforme a la costumbre de la fiesta. Ellos seguían entonces lo que Dios había marcado y no lo que sus imaginaciones y especulaciones les dictaban. Eran estrictos observadores de la ley. Ahora bien, no perdamos de vista que Jesús, el niño, el adolescente, el adulto, era Dios. Sí, no perdamos de vista eso. Que ese Jesús tenía esa divinidad, sí, pero nunca olvidemos que ese Dios se humanó, tomó cuerpo de hombre y por lo tanto tuvo limitaciones de hombre. Pocas veces podríamos imaginarnos un Jesús en Samaria, sediento y con el sudor escurriéndole por las sienes. Pocas veces podríamos imaginarnos un Jesús caminando por los polvosos desiertos de Judea. Creemos que a lo mejor tiene en el pie silca médico, no sé qué. Los pies del Señor estaban empolvados, porque Él iba a llevar nuestros pecados, y en un hombre tenía que llevar entonces todas esas limitaciones. Ahora, la ley ordenaba que los jóvenes a los 12 años tenían que ir. Ahora Jesús estaba cumpliendo con esa ley. Jesús era obediente a la ley. ¿Por qué? Porque con su obediencia Él nos iba a redimir de nuestra desobediencia. Eso es lo que tenemos que ver en Jesús. Y no las fantasías que hablábamos hace 8 días, de que convirtió el agua en leche, de que dobló la palmera, ¿se acuerdan? Y los pajaritos que hizo de barro y que después les dijo que volaran, y tantas fantasías. Se parecen al cascanueces de Tchaikovsky, las hadas de azúcar y de no sé cuántas otras cosas. Cuando tuvo 12 años, cumplió con lo que tenía que cumplir con la ley. Una siguiente sección vemos del versículo 43 al versículo 45. Lo que sucedió en ese trayecto a Jerusalén. Terminó los días que deberían de estar ahí, y entonces dice el versículo 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Parece que el niño era inquieto, ¿verdad? Por supuesto, no se trataba de Santiago o de Irán o de cualquiera otro de nuestros niños. No. Leamos para que entendamos qué es la razón de este episodio. Versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Esta imagen es un poco difícil para nosotros los occidentales y para esta época poderla figurarla en nuestra mente. Porque hoy tomamos el coche, tomamos el autobús o tomamos el avión, nos vamos la familia y ya estamos allá, y ya está allá toda. Cada quien llega por donde quiere y como quiere a la fiesta, ¿no? Pero aquí recuerden que eran travesías. Ellos vivían, hace 8 días hablábamos de las 3 regiones en que estaba dividida Israel: al norte, en medio y el sur. Al norte Galilea, en medio Samaria, y al sur estaba Judea. Y recordarán que la ciudad de Nazaret estaba hasta el extremo norte. Y entonces no existía ni siquiera Viva Aerobús.
que es una línea muy barata, muy económica. No estoy haciendo promoción. Entonces ellos tenían que hacerlo a pie, en asnos o en camellos, era que ya tenía un Mustang, ¿sí? Y para protegerse de los ladrones que siempre ha habido, entonces caminaban en caravanas, se juntaban las familias y era como una peregrinación, como una procesión. Entonces allí iban los parientes, los tíos, etcétera, y por eso entonces no se dieron cuenta José y María. No es que fuera un descuido, ¿sí? Un descuido de las mamás o de los papás. Entonces eso hizo que entonces no pudieran darse cuenta, y por eso es que pasó un día, pues pensaron, ha de estar con su tía, ha de estar con su abuelita, ha de estar ahí. Pero pues ya, digo, toda mamá se inquieta, ¿no? ¿Sí? Si nomás salen a la esquina y ya se les está saliendo el corazón, ¿no? Imagínense así ya todo un día. Bueno, pues entonces, hermanas, entonces esa es la imagen que nosotros debemos de tener. ¿Y qué inician? De inmediato. No le hallaron y regresaron a buscarle, ¿sí? Regresaron a buscarle. Y leemos esta segunda parte con la tercera que viene. Dice el versículo 46 y el 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Qué estaba haciendo el niño Jesús ahí? Otra vez, hermanos. ¿Que Jesús era Dios? Sí. ¿Que Jesús era divino? Sí. Pero no perdamos la dimensión de su humanidad y por lo tanto sus limitaciones. Jesús, en algún momento de su vida, no sabemos si este fue el momento, el Espíritu Santo no nos deja claro, tomó conciencia de su oficio como Redentor, tomó conciencia que Dios lo había enviado para hacer su obra de mediador, la obra mediadora que Adán no pudo hacer. Y entonces lo encontramos nada menos que en medio de los doctores de la ley, en el templo. Él les oía atentamente y ellos le preguntaban. Se hizo un diálogo. Ustedes pueden imaginarse una persona académica, especialista en cualquier materia, y estar hablando con un niño de 5 años, pues solamente en la televisión, ¿no? Ese jovencito, ese doctor jovencito, creo que tenía 10 o 12 años, que les daba cátedra, creo que a toda la planta médica del hospital. Esos son solo series de televisión, hermanos. ¿Sí? Pero no. ¿Qué debemos de ver aquí? ¿Por qué Jesús estaba atento, escuchando a los doctores? Mantener un diálogo con ellos, hermanos. No, cuando uno entra en esos debates, los que se desenvuelven en el área académica saben lo que eso es. Mire usted, el maestro cuando llega al salón, no cree que los muchachos lo reciben con aplauso. No, hermanos, 3 etapas muy importantes suceden en esa interrelación maestro-alumno. Lo primero que el alumno quiere probar es si el maestro sabe. Y entonces allá van dirigidas sus preguntas para ver si de veras el maestro sabe. La segunda cosa que el chamaco, porque así lo es, y no lo hace inconsciente, o sea, es probar su autoridad. ¿Sí? Lo va terapiando al maestro y a ver si de veras tiene autoridad y no me hace nada y no, hasta que lo saca. Ay, sí es cierto. Hasta que lo reprueba, me la cumplió. Hasta que lo pone a hacer una plana completita, 2 y 3 y de Gelet. Dice, sí, cierto. Entonces sabe que el maestro sí tiene autoridad. Pero después de esas viene una tercera etapa. Una etapa de confianza. Ahora sí el muchacho
Perdone la imaginación. Ahora sí el muchacho se arroja a los brazos del maestro. Ahora sí hay una relación maestro-alumno. Ahora el muchacho confía en el maestro y el maestro entonces inicia también una relación más allá de la academia con el muchacho. Hermanos, estas son etapas de los que hemos tenido la experiencia de la docencia, ¿sí?, que se viven. Entonces, ¿por qué Jesús podía dialogar con estos doctores de la ley? Porque él estudiaba. Algunos piensan, pues era Dios, pues todo se lo sabía. No, pero acuérdense que tenía las limitaciones humanas. Leía la Biblia, estudiaba. Por eso podía dialogar con los doctores en la ley. Por eso les podía preguntar. Entonces él estaba consciente de eso. Ahora, un niño aprende solo. Que el papá le compra el libro, Limusa, Trillas, Esfinge, no sé cuál, y le dice, toma, lee. ¿Eso es el padre? ¿Qué hace? ¿Sí? Le apaga la tele. Digo, algunos, otros no, pero sigue prendido. Le apaga la tele y ¿qué agarra? Con él empieza a leer. Entonces, hermanos, este niño había sido instruido por sus padres. Ahora vean entonces aquí, cuando los padres somos conscientes de nuestra vocación. Nuestra vocación de padres es instruir a nuestros hijos. Nosotros los padres somos los primeros e insustituibles maestros de nuestros hijos. Tome esto nota. Usted es el primer maestro, usted es la primer maestra y no podemos confiar a cualquier sabandija la educación de nuestros hijos. Porque tiene que haber un rapport de confianza entre el padre y el maestro para que yo le pueda entregar mis hijos, no a cualquiera, hermanos. Entonces vean esa gran responsabilidad que tenemos como padres, instruir a nuestros hijos. ¿Y dónde comienza la instrucción? ¿Dónde comienza la instrucción? Estas palabras que yo te mando hoy, ¿sí?, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No ha terminado nuestra labor con nuestros hijos, continúa con nuestros nietos. Aunque hoy en día, y no es queja, hermanos, es lo que se ve en la sociedad. Los abuelos poca injerencia pueden tener con los nietos, ¿sí? No, mamá, para pegarle a mi hijo solamente yo. Bueno, a veces sí tiene que llegar a eso, ¿verdad? Pero no es necesariamente eso, ¿no? Porque se puede instruir también de otra manera. Pero lo que quiero poner de relieve es precisamente la tarea educadora de los padres. Y esto es entonces lo que se evidencia aquí. Jesús, con todo y que era Dios, tenía que estudiar. Pues entonces ustedes, ¿por qué creen que no van a estudiar? Y no me vengan con un 9.9 para la gloria de Dios. Tienen que sacar 11. ¿Sí? Vean ustedes, hermanos. Ahora, 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Sí? Otra vez, hermanos. La sabiduría no le vino en paracaídas, por paquetes, le hicieron una trepanación y pum, le metieron allí la información. No, hermanos. Tenemos que ver esto, hermanos. Hermanos, estudiar cuesta trabajo, es ejercicio, es desgaste, hermanos, es desgaste físico, es desgaste en todos los sentidos, hermanos, ¿sí? Entonces, vean ustedes, y solamente cuando hay toda esta secuencia, entonces sí puede haber esas respuestas inteligentes. Hermanos y mamás, los 10 comienzan con una excelente alimentación. Ahí comienzan los 10. No pretendan exigirles a sus hijos
un 10 si lo mandan con un tamal y un atole en la barriga. Dijo el Señor, de todo comerás, frutas, verduras, carnes, etc. La siguiente etapa también no es nada ajena a nuestra vida real. Cuando ellos le vieron, los papás, se sorprendieron, ¿sí? Ver a su hijo ahí, ¿no? Y su madre le dijo, ¿por qué nos has hecho aquí así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y vean la respuesta. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí parece que hay una ríspida conversación entre madre e hija. Déjame vivir mi vida. O entre padre e hijo, tú ya viviste tu vida, déjame vivir la mía aquí. No, hermanos, no ese es el cuadro que vemos aquí. En primer lugar, hay dos cosas que ver en el versículo 48. La primera, tomen nota, es una madre angustiada. Yo creo que no le tengo que explicar esto a las mamás, ¿verdad? Lo que es la angustia de una madre. Yo recuerdo, con el permiso de mis hijos, que cuando les decía, mira, cuando tengas esto, háblame, pero estoy bien. Sí, pero eso lo sabes tú. Eso no lo sé yo. Tú no sabes que me muero de angustia. Yo no sé qué te pasó aquí, si te pasó algo allá, etcétera. Por lo menos háblanos. Dinos dónde estás. Pues eso ya le trae tranquilidad a nuestro corazón. Entonces aquí lo primero que vemos, sí, es la angustia fisiológica, psicológica de una madre. Debemos de entenderla. Pero por otro lado, hermanos, también miremos que a María se le olvidó que ella solo era vaso de ese niño. Se le olvidó, y ella lo sabía porque el escritor una y otra vez dice, y María guardaba estas cosas en su corazón. Ella sabía de la vocación de Cristo. Ella sabía que Cristo era el Mesías. Y se le olvidó eso y solo vio su papel de madre. Se le olvidó que la verdadera autoridad que estaba sobre su hijo era la autoridad del Padre Celestial, y ella quiso tomar la autoridad del Padre Celestial. Esto también es terrible. Hermanos, toda autoridad que tiene un padre sobre su hijo es una autoridad derivada, no absoluta. La única autoridad sobre nuestros hijos es Dios. Nosotros somos custodios de nuestros hijos. Nosotros estamos para instruir a nuestros hijos, para ayudarles a descubrir su vocación, para ayudarles a descubrir su oficio y apoyarles en ese oficio, porque es un oficio dado por Dios. Nadie tiene su oficio por casualidad. Es un llamado de Dios. Y el que pretenda salirse de ese llamado, el Señor se va a encargar de ponerlo ahí. Entonces, la respuesta de Jesús, ¿es una respuesta ríspida a su madre? No, hermanos. Simplemente le recordó, ¿por qué me buscan? ¿No sabes que mi Padre Celestial es mi Padre? ¿Que yo tengo una vocación? María, cuando estaba frente a la cruz, se olvidó que allí estaba su Redentor, que allí estaba su Salvador. Y ese Salvador le dice, mujer, he ahí tu hijo. Guarda tu distancia, yo soy tu Dios. Se le olvidó eso a María. Entonces por eso debemos entender esa respuesta.
tengo una vocación, tengo un oficio. Y la misma respuesta dice, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En el griego, cuando leemos estas palabras, dice entois, entois, patros, en las cosas de mi Padre debo de estar. ¿Qué es lo que vemos? Que Jesús empezaba a tomar conciencia de su oficio. Él venía para cumplir la ley. Él venía para enseñarle a su pueblo la ley. Y por eso estaba donde era el centro de la ley. Era entonces eso lo que tenía que ver. Versículo 50 nos dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. No habían entendido todavía de la vocación de su Hijo. Concluimos con la última parte, que tiene toda una relación con lo que acabamos de leer. Dice el versículo 51, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Qué bonito. Dios sujetándose al hombre. El que es toda autoridad sujetándose a una autoridad humana. ¿Sí? Descendió con ellos. No se montó en su macho. Hija, no vas a ir acá como la Rosita Elvírez. Le dijeron, no vayas al baile, pero se fue al baile. Y se la bailaron allí. Ustedes conocen la música. Bueno, los que han oído esa, vean ustedes. No. Ciertamente les recordó a sus padres que él tenía una vocación que realizar, pero se sujetó a sus padres. En obediencia a su Padre Celestial, se sujetó a su Padre terrenal. Esto a veces no lo ve un hijo. A veces un hijo se pregunta, ¿por qué le tengo que obedecer a mi papá si ya está viejo? Ya está ruco, es de otra época, no me entiende. Está pasado de moda. Pues porque Dios así lo ha ordenado. Honra a tu padre y a tu madre. Y la primera honra que le debemos a nuestros padres es la obediencia. ¿Sí? Porque están en oficio de autoridad. Porque han sido puestos como custodios para conducirnos. Nadie nace sabiendo. Hace muchos años, hermanos, en la universidad donde yo estudiaba, surgió una algarabía por ahí, no en la facultad donde yo estaba, sino en otra, la Facultad de Arquitectura. Y surgió un modelo de dirección que se le llamó cogobierno, donde los alumnos participaban en las decisiones de qué materias estudiar, algo así como la escuela Montessori. Bueno, pues si ya nacen sabiendo, ¿para qué quieren escuela? ¿No se supone que son inexpertos? ¿No se supone que no saben y que los adultos han sido puestos para enseñarles? Entonces, esa es nuestra tarea como padres, enseñarles a nuestros hijos. Y vean cómo Jesús entonces da muestra de obediencia, aún otra vez, a las leyes. Porque la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces él dice, no vine a abrogar la ley, sino que a cumplirla. Entonces él pone ejemplo de cumplimiento sujetándose a unos padres finitos por su terrenalidad, pero se sujetó en obediencia a su Padre Celestial. Bajó con ellos, no hizo berrinche y me quedo y me quedo y me quedo y hazle como quieras. Y termina el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura
y en gracia para con Dios y con los hombres. Ay, hermanos, si de veras yo quisiera de veras aquí estar y explicar palabra por palabra, sería un sermón de todo un año completo a lo mejor, hermanos. Crecía en sabiduría, 1, 2, en estatura, y 3, en gracia. 3 dimensiones de la vida del hombre, ¿sí? Amarás al Señor, a tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda, ¿sí? No hay escapatoria, Paola. Tienes que estudiar y sacar, hace ratos dije 11, pero no, 20. No hay escapatoria, muchachos. Tienen que estudiar y sacar excelencia, hermanos. ¿Sí? Crecía en sabiduría. Pero esa sabiduría comienza con Dios. El principio de la sabiduría es... ¿Quién dijo que Pitágoras? ¿Quién dijo que Isaac Newton? La verdad, o Darwin. La verdadera sabiduría comienza con el conocimiento de Dios. Padres, comiencen ahí. Es donde debemos comenzar. Enseñarles a nuestros hijos esto, la voluntad de Dios. Pero parece que lo único que nos preocupa es que sean unos excelentes profesionistas. Qué bueno, hermanos. Pero esa es una consecuencia de, no es el objetivo de. Esto va a llegar como una consecuencia, por supuesto, hermanos. Pero donde debemos de crecer es, primeramente, en el temor de Dios. Segundo, en estatura, es decir, fisiológicamente. Debe de ser un desarrollo normal. Ay, hermanos, pues eso quién no lo sabe. Ay, hermanos. Pero hay niñas que les da vergüenza calzar del 14 y se están comprando zapatitos del 18. Traen los dedos así engarruñados, ¿sí? Aunque después se les deformen los pies. No, su pies tiene que crecer normal. Chamacos, chamacas que no quieren comer. Ay, hermanos, un día, pues sí, fui a la tienda, porque sí me mandaron a hacer la leche. Pero no siempre. Pero no. Y salgo con mi mandadito, la leche y no me acuerdo qué más. ¿Sí? Porque los chamacos parecían becerros. No había litro que les satisfaciera, que les alcanzara. Y estaba yo un chamaco ahí, flaco, 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 flaco. La calaca le quedaba gorda. Y estaba comiendo unas papitas. Y dice, ay, me siento cerdo. Híjole, si me veo yo, pues que sería hipopótamo. ¿Por qué? Tenemos una imagen distorsionada del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene que comer, tiene que nutrirse, ¿sí? Y una nutrición equilibrada. ¿O somos más sabios que Dios? No me gustan las calabazas. No me gustan los chayotes. Hermanos, Dios puso todo eso para que lo comiéramos, ¿sí? Entonces tenemos que procurar un desarrollo físico sano. Las madres tienen que hacer la ciencia de la alimentación. Hay libros, pero esa es su tarea. No llenarle solo el costal de frijoles o el costal de hamburguesas, hermanos. Una alimentación equilibrada. Una vez lo dije y lo he vuelto a decir, del comentario de una madre. Por algo se le hizo tarde y solo le dio taco de chicharrón, como decía mi mamá, taco placer. Y su comentario fue, siento que no le he dado de comer a mis hijos. Quiere el Señor que lacere la conciencia de algunas madres aquí y vean cuán importante es la alimentación para nuestros niños, equilibrada. Si no saben, pregunten.
hay médicos, hay nutriólogos que nos pueden orientar. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, ¿sí? Pero además dice, y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que agradaba a Dios y por su mismo testimonio de Dios era ¿qué? Admirado por los hombres. Hermanos, algunas personas adultas llegan a tener esa admiración por nuestros hijos. ¡Ay, qué educadito es este niño! ¿Sí? ¡Ay, qué inteligente es este niño! Pero es por el cuidado que nosotros les hemos dado. Entonces, si nosotros tenemos cuidado de nuestra vocación de padres, entonces esto caerá por su peso, hermanos. Entonces, hermanos, ¿a qué conclusión podemos llegar? Hermanos, la salvación es histórica, se desarrolla en la historia, y la historia la hace Dios. La salvación es en la vida común, en la vida cotidiana, en la vida ordinaria. La espiritualidad no significa que tenemos un fantasmín, un Gasparín ahí flotando con una sábana por todos lados, hermanos. La espiritualidad implica que tenemos verdadero conocimiento de Dios, una segura confianza en las promesas del Evangelio, una vida íntegra, una vida que hace lo que dice, una vida que hace lo que estudia. No es solamente academia. Dice Santiago, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras. Entonces es una cadena, conocimiento. Y esa cadena de conocimiento nos lleva ¿a qué? Al hacer el entendimiento. Y cuando entendemos nuestra vocación, hacemos. Hermanos, donde hay conocimiento, hay fe. Donde hay fe, hay obediencia. Donde hay obediencia, hay bendición. Esa es la secuencia, hermanos. Por el contrario, donde hay ignorancia, no hay fe. Donde no hay fe, hay desobediencia. Y donde hay desobediencia, hay maldición. Porque lo contrario de bendición es maldición. Aunque ellos dicen que es mala suerte, pero es maldición. Entonces, hermanos, que nuestra preocupación sea el conocimiento de esta palabra, que nuestra preocupación sea el centrarnos en nuestro oficio como padres y que todo nuestro foco de atención sean nuestros hijos. Sí, abrácelos, apapáchelos, porque mañana se levantan. Porque nomás tienen alitas y ya no quieren papá ni mamá. Pero sobre todas las cosas recuerde, no son sus hijos, son de Dios. Ellos están aquí para cumplir con un oficio. A lo mejor el de pastor y usted no quiere que sea pastor, no lo sé. O el de médico y usted no quiere que sea médico, o etcétera. Pero no se nos olvide que la vocación la da Dios, no los padres. Vamos a orar.